aquí, compartir con vosotros y muy afortunada también de saber que Dios nos ama lo suficiente como para que Jesús haya muerto en la cruz, y la verdad es que es para sentirnos afortunados, ¿no? Y no sé, quería empezar así. Pues nada, me toca hoy. La verdad es que son días, la verdad es que con muchas lecturas, con muchos signos. La verdad es que como que uno no sabe muy bien a veces qué puede aportar, ¿no? Cuando uno piensa en estos días están como muy marcados, ¿no? El jueves toca una cosa, el viernes toca otra, el sábado toca otra. Y la verdad es que yo pensando en el sábado, digo, ¿pero qué toca el sábado? Digo, si es que el sábado es silencio, ¿no? Y es un poco lo que yo os traigo, ¿no? Lo cierto es que se nota mucho también en los símbolos. Hoy no hay celebraciones, el altar está vacío, el sagrario está vacío. Y es como que hoy es una jornada de reflexión, ¿no? De todas estas cosas que hemos vivido estos días, pararnos y reflexionar sobre ello, ¿no? Y esto es lo primero, ¿no? Que independientemente de lo que yo hoy os pueda decir o no, que invitaros a reflexionar sobre lo vivido estos días, hacerlo carne y real en lo que somos hoy. Hoy, ¿qué nos quiere decir Dios con todo esto que ha pasado, ¿no? Y es como mi primera reflexión, que no pasemos de largo, ¿no? Y luego con este tema del silencio, el otro día preparando lo del Jueves Santo, pues estuvimos hablando sobre el silencio de Dios, ¿no? En medio del sufrimiento. Y es un poco lo que yo hoy me planteaba, ¿no? Es qué pasa, ¿no? Cuando Dios guarda silencio en medio del dolor, en medio de la soledad. Y la primera idea que me venía es que Jesús pasó por ese silencio. Hay como dos momentos muy marcados en Getsemaní, que es un momento totalmente desgarrador, en el que Jesús siente angustia, miedo, suda sangre, ¿no? Cómo él clama a Dios para que le quite eso que va a pasar, ¿no? Y el Señor no se lo quita. Y incluso le llama Padre, ¿no? Quita de mí este cáliz, como un hijo, ¿no? Clamando a su Padre que le quite ese dolor, ¿no? Eso que le espera. Y parece que Dios no se lo quita y todo sigue su curso, y da esa sensación de silencio de Dios, ¿no? De que no responde a ese clamor. Evidentemente también otros momentos muy duros son pues toda la pasión de Jesús, ¿no? Queda como muy palpable en Jesús en la cruz, clavado ya con toda la tortura, con todo por lo que ha pasado, ¿no? Ese grito de dolor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, ¿no? O sea, en el mayor dolor, en el mayor sufrimiento que puede experimentar una persona, sentir ese silencio de Dios de que te ha abandonado, ¿no? Y esto es la primera idea, ¿no? De que Jesús pasó por ese silencio. Y me venía mucho a la cabeza esta idea de que Jesús es semejante, esta verdad, de que Jesús es semejante en todo a nosotros menos en el pecado, ¿no? Y es semejante en el dolor y es semejante en ese sentimiento de silencio de Dios, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, nos está preparando o abriendo el camino, ¿no? Todos sabemos que el dolor forma parte de la vida, la enfermedad, la soledad, el sufrimiento. De alguna manera todos o hemos tenido o tenemos o vamos a tener esa cruz, ¿no? Y Jesús nos dice, yo he pasado por ahí. Y he pasado también por el silencio, ¿no? Es curioso porque cuando una persona está pasando por dificultades, la gente que está alrededor te puede entender, puede empatizar, incluso han vivido experiencias similares y no, pues yo he pasado por ahí, pero es que hay uno que sabe de verdad por lo que estás pasando, y ese es Jesús. Y sabe lo que es que Dios no responda a eso que tú le estás pidiendo, ¿no?
Y me parece como una pasada, ¿no? Porque él te dice, yo conozco tu dolor y he experimentado ese silencio, ¿no? En el día más cruento de mi vida. También creo que ese silencio de Dios en medio del dolor, creo que lo vivió María y lo vivieron los discípulos, ¿no? Pienso que nosotros también podemos sentirnos identificados, ¿no? en estas dos figuras, ¿no? Los discípulos y María. Por un lado, los discípulos es que es muy fuerte, ¿no? Porque en el día de hoy aquel al que han seguido ha muerto, le han visto morir. Yo creo que pueden tener sentimientos de sentirse abandonados, ¿no? Por ese Jesús al que han seguido, ¿no? Se pueden sentir tristes, creo que incluso avergonzados de haber seguido a aquel al que públicamente se le ha maltratado y tratado como un criminal. Creo que el día de hoy ellos no entienden. Es posible que no entiendan lo que ha pasado, ¿no? Incluso que sientan ira y les parezca injusto, porque ellos lo dejaron todo para seguir a Jesús. Ellos dejaron todo, dejaron su trabajo, dejaron todo y su tiempo para seguir a un Jesús que luego, ¿no? Silencio el día de hoy, ¿no? Y yo creo que muchos se preguntan, ¿ha merecido la pena seguir a Jesús? ¿No? Realmente en nuestra vida, con todo lo que ha cambiado ahora, ¿qué? Ahora no, ¿ahora qué pasa? ¿No? Y con María igual, imaginaros, ¿no? Jolín, María, yo creo que tuvo que pensar, ¿por qué Dios no hace nada para evitar esto? ¿No? O sea, esa María del sí, que se fió de Dios de manera incondicional, que incluso se la jugó, pues porque podía haber sido lapidada o, ¿sabes? Porque se quedó embarazada y no era José, ¿no? Esa mujer que se fió de Dios, que vio el milagro de la concepción, de repente ve como Dios no hace nada, Él que es el Todopoderoso, que ella experimentó ese milagro, no hace nada para impedir el dolor tan cruento y la muerte de su hijo, ¿no? Yo creo que esto nos puede pasar a nosotros en algún momento. Y yo creo que es importante que lo identifiquemos, ¿no? Y porque nosotros en algún momento es posible que hayamos pensado que al ser seguidores de Jesús, al habernos fiado de Él, el haber dejado todo, ¿no? nos ha garantizado un cierto favor de Dios, ¿no? Como que si yo te he seguido y lo estoy dando todo, de alguna manera tú me vas a responder, ¿no? E incluso a lo mejor hemos podido pensar que Él nos va a quitar los problemas, que nos va a quitar ese dolor, ese sufrimiento y que todo va a ir bien, porque somos sus discípulos y porque le hemos dicho que sí. Pero ya vemos que no siempre es así, ¿no? Nosotros podemos experimentar ese silencio de Dios, podemos experimentar el dolor, la injusticia y la soledad. Ellos nos marcan un camino, ¿no? Porque no sé a vosotros ha pasado de preguntaros, con todo lo que yo he escuchado muchas veces y yo misma, ¿no? Señor, con todo lo que yo he hecho por ti, ¿no? Es que somos, con todo lo que yo he hecho por ti, Señor, con todo el tiempo y el esfuerzo que yo he dedicado, es que, ¿sabes? Con todo lo que hemos dejado por ti, Señor, aquí en este superpuente, por Dios. Y aquí estamos. Creo que los silencios que hayamos podido percibir por parte de Dios en nuestra vida de fe como discípulos, como cristianos, ha podido afectar nuestra relación con Dios. Creo que es importante que los identifiquemos. Muchos discípulos le abandonaron. Muchos abandonan. Yo creo que no identificar esos silencios, porque es posible que lo hayamos vivido, nos pueda impedir fiarnos de Dios. Porque si no me respondes, ¿no? Nos puede impedir dar pasos en la fe. Nos puede impedir ser cristianos comprometidos, que sigamos avanzando en nuestra relación con Dios. Creo que aunque no nos hayamos ido, puede que nuestra relación se haya deteriorado.
Y yo creo que hoy es un buen día para ver eso que hemos enterrado en el sepulcro y presentárselo al Señor. Señor, yo tengo esta herida contigo, porque cuando pasé por esto, tú no me respondiste. Creo que el mundo sufre un gran silencio, ¿no? Cuánto dolor hay a nuestro alrededor. Yo creo que es normal que la gente no crea en Dios, con todo lo que sufren por Dios. O sea, es que no hay nada, o sea, es que hay gente que sufre mucho, o sea, las guerras, no sé, tantas injusticias, tanta pobreza, cosas realmente extremas, ¿no? Y yo creo que mucha gente se pregunta qué hace Dios en medio de ese dolor y ese sufrimiento. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de un sufrimiento de un pueblo? Y yo me lo he preguntado muchas veces, yo no sé la respuesta, ya os lo digo. Pero sí sé que el silencio de Dios no quiere decir ausencia de Dios. Yo eso lo tengo clarísimo. De verdad, o sea, es una certeza que tengo tremenda. Mirar, yo hace poco lo he recordado porque me mandaron dar un testimonio y yo tuve una infancia muy complicada, una infancia muy difícil, una adolescencia muy difícil. Realmente lo pasé muy mal, de verdad, cosas que no deseo que por las que pase ningún niño. Yo iba a un colegio religioso y hice la primera comunión porque eso es lo que tocaba, ¿no? Y yo, que siempre he sido mucho de pensar, me planteé la existencia de Dios. Pero claro, asumir que existe un Dios que no hace caso a tu dolor, que no impide que lo tengas, que no hace nada para quitártelo, es muy doloroso. Y entonces concluyes que Dios no existe. Porque asumir que Dios existe y se ha olvidado de ti es más duro aún. Entonces yo entiendo que la gente piense que Dios no existe. Pero recuerdo que cuando me convertí en ese día, que yo supe que Dios existía y que me amaba, también tuve la certeza de que Dios estaba conmigo, iba a estar conmigo y que había estado conmigo, acompañándome en mi dolor. Por eso digo que el silencio no quiere decir ausencia. Es más, pensaba en este Salmo 91, el versículo 15, que dice: me llamará y lo responderé. Estaré a su lado en la desgracia, lo salvaré y lo honraré. Pensamos que Dios guarda silencio porque no responde como nosotros queremos, que la mitad de las veces es quitarnos ese dolor y ese sufrimiento. Por lo tanto, concluimos que Dios no nos guarda silencio. Y a veces no le oímos, ¿no? Y como no le oímos, pensamos que Dios guarda silencio. Mirad, yo recuerdo cuando hicimos un cursillo prematrimonial, no sé si lo he contado alguna vez, que nos decían que teníamos que aprender a entender el lenguaje del amor del otro. Lo que para el otro era el amor y cómo lo manifestaba, ¿no? Y aprender ese lenguaje de amor del otro. Y yo creo que con Dios nos puede pasar igual. Creo que debemos de aprender a ver cómo el lenguaje del amor de Dios hacia nosotros. Porque la forma que Dios tiene de hablarnos es diferente. Tiene otra forma. Y creo que tenemos que aprender a escuchar el lenguaje del amor de Dios. Bueno, estos días lo hemos visto, ¿no? El lenguaje de la cruz, eso se escapa a nuestro entendimiento, ¿no? Entonces yo creo que una de las formas que el Señor utiliza para comunicarse con nosotros es que utiliza a personas para enviar su mensaje. Mirar, en este ejemplo que decíamos de Getsemaní, ¿no? Del silencio de Dios en medio de ese sufrimiento que Jesús estaba pasando, resulta que en el Evangelio de Lucas, a mí me llamó la atención porque dice que el ángel venido del cielo que lo confortaba. Dios estaba ahí a través de su ángel, confortando a Dios. Y yo creo que está a nuestro lado confortándonos, pero que a veces nuestra angustia y nuestro dolor nos lo impide ver. Pensamos que el lenguaje de Dios tiene que ser quitándonoslo, pero no, Él te escucha, envía a sus ángeles que te consuelan.
Dios está a tu lado, pero a lo mejor no le vemos porque la angustia y el dolor es tan fuerte que nos impide ver ese consuelo. Hablábamos también de ese silencio que vivió en su Vía Crucis, por así decirlo, ¿no? En toda su pasión. Pero es que resulta que, si os fijáis bien, él tuvo un cirineo que cargó con su cruz, que le ayudó a cargar con su cruz. Ahí estaba Dios hablando. Él tuvo esa Verónica que enjuagó su rostro. Ahí estaba Dios hablando. Estaban esas mujeres acompañándole, llorando. Dios le estaba hablando. No guardaba silencio. Y en la cruz, cuando él hizo ese grito, ¿no?, en su momento más extremo de dolor, a los pies de la cruz estaba su madre. Dios estaba hablando a través de su madre. Estaba el discípulo amado, estaban las mujeres. Dios estaba hablando y estaba acompañando a Jesús en el momento de su máximo dolor. Dios no guardaba silencio. No. Y con esta idea de que el Señor utiliza personas para enviar su mensaje, no pude evitar pensar en nosotros, chicos, en esta comunidad. De verdad que no he podido evitarlo, porque nuestra lectura fundacional es tan clara, el Señor en nuestra lectura fundacional, Isaías 61, yo voy a destacar 4 cosas. A nosotros, a los que estamos aquí, a esta comunidad y a muchos más, el Señor nos ha ungido para curar a los corazones desgarrados. El Señor nos ha ungido para consolar a los afligidos. El Señor nos ha ungido para dar a los afligidos de Sión un vestido de alabanza en lugar de un espíritu abatido. A todos los que estamos aquí, el Señor nos ha ungido a reconstruir ciudades devastadas. Dios no guarda silencio. Él tiene un mensaje que tenemos nosotros. Esto es muy importante, porque Dios no guarda silencio ante el dolor del mundo. Entonces creo que es bueno que nos posicionemos y nos preguntemos, ¿cómo me presento yo o cómo me posiciono yo ante el dolor de la gente? ¿No? Ante la soledad de lo que la gente está sufriendo y viviendo. ¿Qué estoy haciendo yo? Porque yo puedo ser, además me ha gustado porque es que, Anabel, vosotros no lo habéis escuchado, pero es que ha hablado de esto en una petición que ella acaba de decir en la oración, ¿no? Nosotros vamos a ser el cirineo que ayuda a llevar la cruz de otros, porque Dios quiere hablar a esa persona a través nuestro. Queremos ser esa Verónica que enjuague el rostro de esa persona que está llorando. Queremos permanecer, estamos dispuestos a acompañar procesos de dolor, dispuestos a entregar nuestra vida y nuestro tiempo, dispuestos a permanecer en la cruz, a los pies de la cruz, pase lo que pase, ante este mundo que sufre. Mirad, yo sé que tenemos vidas muy difíciles, de verdad que lo sé. Los que estaban a los pies de la cruz también sufrieron ese silencio, ¿no? Habíamos visto como María, el discípulo amado, pero ahí estaban. Alejandro hace unos días nos decía, es que Dios nos ama a todos, nosotros somos el discípulo amado. Nosotros. Estamos dispuestos a permanecer. Yo sé que tenemos vidas complicadas, que en nuestra vida también hay dolor, hay silencio, hay ausencia. Lo sé, pero también sé que Jesús, en su momento de máximo dolor, que estaba entregando su vida en la cruz allí, tuvo unas palabras de esperanza para el ladrón que estaba a su lado. En su momento de más dolor. Ahí estaba Jesús consolando y dando esperanza a ese ladrón. Nosotros sabemos cómo va a acabar todo esto, chicos. Sabemos que el dolor y la muerte no tienen la última palabra. Nosotros sabemos el final. Para nosotros hoy no es un día de silencio, es un día de espera.
porque esperamos esa resurrección. Nosotros tenemos esa esperanza, vivámosla, transmitámosla a los demás, porque Dios no guarda silencio. Dios tiene un mensaje que pasa por nosotros. Yo creo que merece la pena identificar la herida que tenemos con Dios con respecto a esos silencios, esas respuestas que Él no nos ha dado en momentos de dolor. Creo que es importante que identifiquemos que aún en nuestro silencio y en nuestro dolor podemos ser esperanza para otros porque sabemos el final. Y hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? Y que tengamos esa idea de que Dios no guarda silencio, pero utiliza a personas para llevar su mensaje.